A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra. Les pido que busquemos la lectio divina que se encuentra en Romanos 14. Cuando lo tengan, se ponen de pie y vamos a leer de forma alternada todo el capítulo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, como dijo el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas sagradas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. A continuación vamos a cantar el himno número 191, Tu reino amo, oh Dios. Himno 191, Tu reino amo, oh Dios, del apartado del culto y los sacramentos. Tu casa, oración.
Hoy el título del mensaje es les decía, el título del mensaje de hoy es lo más importante, la edificación. Dejo lugar a nuestro pastor Misael para recibir la predicación de este día. Tápense los oídos, hermanos, porque no sé qué va a suceder. Gracias. Disculpen, hermanos. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Les invito a buscar en la segunda carta a los Corintios el pasaje del capítulo 14. Perdón. Yo leí uno que tenía 14. Primera de Corintios 14. Sí, perdón. Me van a acusar de añadir a la escritura. Versículos 1 al 12. Leemos alternadamente, dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cuántas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues si anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos muchas gracias en esta hora por darnos, Señor, la bendición de leer juntos tu palabra, pero también de juntos, Señor, expresar nuestro amor a ti y nuestro amor a nuestro prójimo. De manera, Señor, que tú consolides a esta comunidad día con día, como el pueblo, Señor, que tú ordenas en tu palabra, como en pasajes como el que hemos leído, donde la unidad en pensamiento y en obra sea manifiesto. Señor, sé con nosotros y obra de tal manera que crezcamos hacia ese objetivo, Señor. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Hemos estado leyendo el libro a los Romanos y hemos llegado, como lo hicimos notar, a partir del capítulo 12, donde el apóstol da una serie de exhortos a los hermanos en Cristo, y que comúnmente nos referimos a esta parte como el hablar respecto a lo que es la vida cristiana. Y es así, porque la doctrina
no es algo árido y no es para concentrarnos en ella en sí misma, sino la doctrina es enseñanza. Y la enseñanza tiene como propósito conformar nuestro pensar y nuestro hacer en conformidad con la voluntad de Dios. Es donde la cosmovisión, no hemos usado este término frecuentemente en referencia a estos pasajes, pero lo que sucede es que la palabra de Dios va conformando nuestra visión de la vida y del cosmos. De manera que lo que se desglosa de aquí es precisamente la expresión más palpable de la manera en que una persona piensa, porque de la manera que una persona piensa, así también actúa. Y la enseñanza del apóstol Pablo nos lleva precisamente a que como cristianos se espera que actuemos como cristianos. No solo que digamos que somos cristianos, sino que actuemos como se espera que actuemos, como hijos de Dios en Cristo Jesús. De hecho, si lo segundo se da, si vivimos como cristianos, probablemente no sería necesario decir que soy cristiano, porque eso será evidente a todo mundo. Pero evidentemente, y reitero eso, doctrina y hecho son dos cosas que van juntas. La doctrina cristiana produce acciones cristianas, y todas las acciones del cristiano deben fundamentarse en la voluntad de nuestro Señor. Como parte del argumento que el apóstol Pablo desglosa en este capítulo 14 que hemos estado leyendo, es evidente de inmediato el énfasis que coloca el apóstol Pablo acerca del amor cristiano y cómo debe este amor dar forma a un estilo de vida propio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tanto en una manifestación hacia afuera de la comunidad cristiana como hacia adentro de la comunidad cristiana. La iglesia en el primer siglo tiene ese desafío. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, cuando escribe a la iglesia de Corinto, cuando escribe a la iglesia de Roma, cuando escribe a la iglesia de Filipos. La iglesia siempre vive en un contexto histórico. La iglesia vive en un tiempo y en un espacio. Los desafíos de la iglesia en Roma probablemente no sean los mismos de la iglesia de Filipos o la iglesia de Corinto, pero cada iglesia, cada grupo de hermanos es llamado a vivir en consonancia con la confesión que ha proclamado con sus labios, que Jesús es el Señor. Traducir esa confesión en actos, en obras que sean manifiestos a todo el mundo, es la exigencia del Evangelio. En resumen, toda la fe cristiana, todos sabemos, se resume en dos mandamientos principales, y dos mandamientos que están íntimamente relacionados. El primero de ellos, todos sabemos, es el resumen de la primera tabla que nos lleva al amor a Dios. Y el segundo, la segunda tabla, el amor al prójimo. Y esta segunda parte desglosa o se desglosa de la primera tabla, de manera que entre ellas está una relación muy estrecha, pero no al revés. Es decir, el amor a Dios no se desglosa del amor al prójimo. Siempre será en este orden. El amor al prójimo se desglosa del amor a Dios. En ambos casos, el amor no es una abstracción. En ambos casos, el amor es una realidad muy palpable. El amor que alguien dice tener a Dios, la misma Escritura nos enseña, se manifiesta en la obediencia pronta y sincera a sus mandamientos. Juan capítulo 14, por ejemplo, y muchos otros pasajes, el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor tienen que ver con la vida cotidiana. Así que el amor a Dios no es abstracto. El amor a Dios es una expresión muy práctica de obediencia, de sujeción, de sometimiento a su señorío. Como parte de esa obediencia, se desglosa también el deber nuestro, como cristianos, de amar a nuestro prójimo. Y la misma Escritura precisamente nos enseña, primera de Juan capítulo 4, y del mismo capítulo, versículos 7, 11, 12
20, por ejemplo. Que si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Porque si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo entonces decimos que amamos a Dios? Así que el amor a nuestro semejante tampoco es un amor romántico, abstracto, sino un amor muy palpable en el hecho de que tu prójimo, tu hermano, sabe que lo amas. Así como el niño sabe que su papá lo ama. Y no tiene una respuesta abstracta, sino él traduce el amor de su padre en el abrazo, en el beso, en el juego que el padre tiene con él. Y entonces dice, mi papá me ama. Con base en ese principio, el domingo pasado vimos de qué manera el apóstol Pablo exhorta a los cristianos cuya fe es una fe fuerte a recibir, es decir, a aceptar a los hermanos que son débiles en la fe, porque todos debemos trabajar para la mutua edificación. Como hermanos en Cristo, esto es lo que debemos hacer, edificarnos unos a otros. Ese es nuestro deber entonces, y en este hay un ingrediente muy importante que es la paciencia. Aprender a ser pacientes unos para con otros. En otra parte, el apóstol dice que debemos vivir, y esto es Efesios capítulo 4, versículo 2, que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nuestra vocación o nuestro llamamiento, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, en amor. Estos ingredientes son muy importantes. Soportándonos con paciencia y en amor, unos a otros como pueblo del Señor. Es entonces ahora que el apóstol Pablo en el final del capítulo 14 y capítulo 15, como en otros pasajes de otras cartas, insiste en que la edificación mutua es la meta de la conducta cristiana. Por supuesto, después del máximo principio que es que si comes o si bebes y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Ese es el primero. Y el segundo es para edificación de tu prójimo, para una edificación mutua. La iglesia de nuestro Señor, ya hemos visto antes, es una comunidad, no una suma de individuos. Es una comunidad, es algo orgánico, es una relación como una familia. Por eso Efesios capítulo 2 le llama a esta comunidad la familia de Dios. Es un todo orgánico constituido porque el principio de nuestra unidad no está en nosotros, no está en el pastor, no está en ningún anciano, no está en ninguno de nosotros, sino que nuestra unidad la encontramos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Lo que todos tenemos en común es nuestra confesión. Jesús es nuestro Señor. De ahí, de esa confesión, cada uno encuentra su lugar y su tarea dentro del cuerpo de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 12 o Romanos 12. Usando una metáfora, comparando a la iglesia cristiana con el cuerpo, con un cuerpo. Dice aquí, hay muchos miembros, pero todos los miembros están orgánicamente integrados en una sola cabeza que es Cristo. Por lo tanto, de esa metáfora aprendemos que cada uno de nosotros, siendo diferente, encuentra su lugar y su tarea en ese cuerpo, y esa tarea y ese lugar ha de ser desarrollado por nosotros en pro de la edificación de ese cuerpo, de esa comunidad, de esa familia que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo entonces insiste en que debemos, en primer lugar, enfocarnos en la edificación del cuerpo de Cristo. No son pocos los pasajes en los cuales el apóstol Pablo usa este término, edificación, oikodeme en griego, que evidentemente el término viene del ámbito
de la construcción. Y literalmente se refiere a una edificación, a un edificio que sirve para morada, a un edificio que sirve como hogar. No es diferente de lo que hoy en día usamos el término, como lo usamos hoy. Porque cuando hablamos de edificio, de edificación, precisamente nos referimos a un edificio como el que estamos hoy. El tamaño puede ser diverso, pero este es un edificio, es una edificación, es una estructura. Y el apóstol Pablo trae este término de ese ámbito para enseñarnos algo respecto de la iglesia. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 21, como en 1 Corintios 3, 16, precisamente compara a la iglesia como un edificio en el que los creyentes, dice, como piedras vivas, van siendo puestas en su lugar, precisamente para hacer cuál es el objetivo final. Para que este edificio sea una morada de Dios. ¿Y quién es el fundamento de toda esa edificación? ¿Quién es el fundamento de todo ese edificio? No hay otro. A veces en las iglesias nos peleamos los líderes porque decimos, esta es mi iglesia, esta es la iglesia que yo he edificado. Pero cuando eso se suscita, por ejemplo, en Corintios, cuando en 1 Corintios hay una división, dice el capítulo 1, cuando vemos al equipo del apóstol Pablo, no porque el apóstol Pablo tuviera equipo, pero ahí había unos fans del apóstol Pablo, y había otros fans de Apolos, y había otros fans de otros, de los líderes. Entonces Pablo detiene aquello rápidamente y dice, hermanos, ¿quién murió por ustedes? ¿Y acaso alguno ha sido bautizado en el nombre de Pablo o de Apolos? No. Solo somos colaboradores, dice el apóstol Pablo. Porque el crecimiento de este edificio solo viene de alguien, solo viene de un lugar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Dios. Así que nadie puede reclamar el privilegio de ser el fundamento de la iglesia. La iglesia solo tiene un fundamento, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. Ahora, la edificación que viene de ese campo de la construcción y que nos da la imagen rápidamente de cómo se va construyendo, ¿no? Porque el edificio en el cual estamos ahora no es un edificio monobloc, sino está constituido de muchas partes. Cada muro está construido con diversos ladrillos, y los ladrillos constituyen los muros llevando una argamasa, un cemento, algo que los coloca juntos y juntos los vuelve resistentes. De la misma manera, la iglesia va siendo constituida, dice en Hechos capítulo 2, 47, y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es Dios entonces el que nos está uniendo, no nosotros nos unimos. La iglesia, por lo tanto, no es iniciativa nuestra, la iglesia es una iniciativa de Dios. Calvino solía decir que el fundamento de la iglesia está en la elección de Dios. Ahora, esta edificación, porque Pablo trae este término de este campo, pero ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Primero, el término edificación no debemos confundirlo con superación personal. No se trata de que cada uno alcance esa superación personal, porque la edificación de la que el apóstol Pablo está hablando es diferente. Si la iglesia es esta comunidad de la que hemos hablado, y esta comunidad es una comunidad que está en pacto, porque eso es lo que hemos hecho, un pacto con Dios. Nuestra profesión de fe es un acto de pacto.
reconocemos al Señor como nuestro Señor y nos reconocemos a nosotros como sus súbditos. Nuestra existencia entonces es una existencia en pacto. Por lo tanto, como comunidad, es responsabilidad de los integrantes de esta comunidad contribuir, y esto es lo que es la edificación, a la estabilidad espiritual mutua. Ya hemos dicho que Calvino, siguiendo a San Agustín, reconoce a la iglesia como la madre de los creyentes. Este es un término que a veces se ha descuidado. Pero Calvino tiene una excelente exposición de lo que es la iglesia en su carta de respuesta al cardenal Sadoleto, obviamente en su institución también. ¿Por qué le llama a Juan Calvino a la iglesia la madre de los creyentes? Y luego en la tradición reformada, por supuesto, este es el enfoque que tenemos de la iglesia. Porque al respecto dice esto: en cuyo seno, es decir, de la iglesia, Dios quiere recoger a sus hijos. Y no solamente para que sean mantenidos por ella mientras son niños. Una imagen que también el apóstol Pablo usa. Sino también para que con cuidado de madre los rija y gobierne hasta que lleguen a ser hombres. Es decir, hasta que lleguen a ser maduros, consiguiendo el objetivo a que conduce la fe. Este es el propósito. Calvino refería con este término a la iglesia porque la iglesia es una comunidad, la iglesia institucional, que recibe a los hijos de Dios, aquellos a quienes el Espíritu Santo renueva, trayéndolos a esa común confesión, como dice Efesios 4, a esa común fe que es la que nos une, porque no hay otra razón para estar unidos, sino única y exclusivamente esa común fe. Dice Pablo, todos nosotros aquí y con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo invocan a nuestro Señor, tenemos una misma fe, un mismo Señor Jesucristo, compartimos una misma salvación. ¿Y qué más? Un solo bautismo. Un solo bautismo. Esto es lo que tenemos en común. Y por eso Hechos 2 dice que el Señor añade a su iglesia. Ahora sabemos, ciertamente nosotros venimos y podemos decir cuando yo llegué a esta iglesia. Pero ¿quién estaba detrás de nosotros? El Señor nos trajo a la iglesia. ¿Y para qué nos trajo a su iglesia? Para que recibiéramos el cuidado que necesitamos. Porque al igual que la experiencia humana nos dice del nacimiento y del desarrollo de cualquier ser humano, la confesión, o en ese acto de confesión, no es que ya somos todo lo que debemos ser, sino que Dios ha establecido que seamos instruidos en su palabra. Por eso es crucial la predicación de la palabra. Y por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, ¿para qué es toda la palabra? Que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, de manera que ahí está la idea de madurez. Para aquel a quien el Señor ha engendrado por el Espíritu Santo como hijo suyo, crezca en el conocimiento de la voluntad de Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la madurez. Por eso cualquiera de nosotros que no tenga en perspectiva ese crecimiento y solo esté pensando que el cristianismo es una serie de actividades dominicales sin mayor propósito, no está viendo bien. Es como aquel que solo come sin saber para qué come.
Porque aquel que no sabe para qué come, comerá cualquier cosa. Pero el que sabe para qué come, tendrá cuidado en lo que come, porque sabe que es para su salud y su bienestar. Nosotros también. El mismo Juan Calvino nos dice que el medio por excelencia que Dios ha establecido para la edificación de los hijos suyos es la predicación de la palabra. Y nada puede sustituir a la predicación de la palabra. Por eso veíamos en la escuela dominical que ciertamente como iglesia tenemos un aspecto emotivo, pero este por sí mismo no nos edifica. Porque es la palabra de Dios la que toma este lugar. Es la palabra de Dios la que nos enseña a conocer la voluntad de Dios. No solamente a conocer a Dios, sino a conocer la realidad en la cual vivimos, a conocernos a nosotros mismos, a conocer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso se va forjando en nosotros cada vez más una cosmovisión. Y una cosmovisión que se va forjando en nosotros por necesidad traerá una conformación de nuestra vida cada vez más en conformidad con la voluntad de Dios. Lo decimos otra vez. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso la pregunta que podría ser de examinación para cada uno de nosotros una y otra vez es: ¿conoces mejor hoy la voluntad de Dios para ti? ¿O estás igual? Porque ese es el propósito de la enseñanza, ese es el propósito del conocimiento, ese es el propósito de la predicación, darnos una mejor y más amplia exposición de la voluntad de Dios para que nosotros podamos hacerla. Porque ¿cómo vamos a hacer lo que Dios quiere si no sabemos qué es lo que quiere? ¿Cómo vas a darle a Dios lo que no sabes que te pide? Porque por eso la fe cristiana también se puede resumir en la palabra obediencia, porque eso significa acatar aquello que Dios quiere de nosotros. Y hacia allá vamos, hacia allá es donde Dios quiere que vayamos, hacia esa madurez. Pero ¿cómo alcanzaremos esa madurez? Sí, con la enseñanza, pero también con el cobijo de la comunidad de fe. Por eso no quitemos el lugar que la palabra de Dios ocupa en la edificación de sus hijos. Y aunado a esa predicación de la palabra viene el compañerismo cristiano. ¿Por qué? Porque este compañerismo cristiano se deriva de la común fe. De manera que la edificación del creyente no solo está en la tarea del pastor o en la tarea de los oficiales, sino también está en cada uno de los creyentes que conformamos esa comunidad de fe. Es responsabilidad tuya, hermano, o tuya, hermana, contribuir a la edificación del que está sentado a tu lado, contribuir a la edificación del que está delante o detrás de ti, contribuir a la edificación del que es mayor que tú, del que es menor que tú, contribuir a la edificación de los niños, de los jóvenes. Y en eso impacta mucho nuestra conducta. Cada domingo repetimos nuestro credo también. Y en el credo, en la tercera parte, que se refiere al Espíritu Santo, también cada domingo decimos, así como hemos dicho, creo en el Espíritu Santo, también hablamos de una sola iglesia. Y aunado a esa confesión de una sola iglesia, decimos, y la comunión de los santos. Las implicaciones de esto, nuevamente dice Calvino en esa tradición reformada, cada uno de nosotros mantenga en fraterna concordia con todos los hijos de Dios. Cada uno de nosotros, para dar lugar a esa comunión de los santos, porque esta es la comunión de los santos, eso significa que cada uno de nosotros debe contribuir
a mantener una fraterna concordia o una fraternidad entre nosotros como hijos de Dios. Es como si el credo nos dijera en esa declaración que los santos están congregados en la compañía de Cristo con la condición de comunicarse mutuamente los beneficios que hemos recibido de Dios. Y particularmente el capítulo 14 de 1 de Corintios tiene esta idea, que los santos que estamos congregados en la compañía de Cristo, en la común fe, la común declaración de que somos de Cristo, también nosotros entonces derivamos de ahí la relación que tenemos con los demás, con los que mismo han confesado conmigo, y comunicar a mis hermanos los beneficios que yo he recibido de Dios. Por eso, como comunidad siempre debemos estar en la búsqueda de lo que conduce a la paz y a la mutua edificación, dice el capítulo 14 de Romanos, el versículo 19. ¿Por qué? Porque este compañerismo, hermanos, no se da automáticamente. Si este compañerismo se diera automáticamente, en ningún momento el apóstol Pablo nos habría exhortado. Se requiere exhortación porque no se da por sí mismo, sino nosotros nos esforzamos en ello. Así que la libertad cristiana, de la cual también habla el apóstol Pablo, debe ejercerse de esta manera. No se debe hacer un mal uso de esa libertad. Por eso Pablo dice, no comas si aquello que comes sacude la conciencia de tu prójimo. No porque sea malo, sino porque ¿qué es más importante? ¿Que llenes tu estómago o que tu hermano sea edificado? ¿Cuál es lo más importante? Entonces hagamos un buen uso de la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque de no hacerlo, entonces estaríamos conduciendo al individualismo, y nuestra sociedad hoy, esto es lo que hace. Lo más importante es el individuo, y cuando lo más importante es el individuo, la comunidad se va diluyendo. Y la comunidad sufre. Y Dios no quiere que sea minada ese sentir de unidad que tenemos en Cristo Jesús. No debemos dar lugar al individualismo. El individualismo se preocupa solo por sí mismo, es egoísmo. Y donde hay egoísmo, o como lo dijera el Señor Jesucristo, un reino dividido contra sí mismo, ¿qué esperanza de permanencia tiene? El apóstol nos exhorta entonces a que cada uno de nosotros, Romanos 15:2, a que cada uno de nosotros haga aquello que agrade a su prójimo en lo bueno. Ahora bien, no confundamos esto en que nosotros vivimos para satisfacer a nuestro prójimo per se, porque eso es lo que nos están diciendo hoy con el lenguaje políticamente correcto. No es esto lo que el apóstol está diciendo. Por eso el apóstol dice aquello que agrade en lo bueno, es decir, en conformidad con la verdad. Porque lo que hoy es lo políticamente correcto es una palabra, es un término más elegante para decir miente. Tenemos que hablar en conformidad con la verdad. Nuestra comunidad, nuestra unidad no está en otro lugar sino en la verdad. Así que en esa verdad debemos trabajar unos por otros. En esa verdad debemos procurar el bienestar de nuestro prójimo, unos y otros, a los que Pablo llama fuertes o débiles. En esa mutua edificación debemos trabajar. Por eso, en segundo lugar, Pablo dice, hagamos todas las cosas para edificación. Que la edificación de la iglesia y la edificación de cada uno de los creyentes, los miembros de la iglesia,
que ese es el propósito de la conducta que debemos observar, queda evidenciado por el capítulo 14 de Romanos y otros pasajes. ¿Qué es lo que dice el versículo 19 de Romanos 14? Ya lo hemos citado, pero ahora vayamos a él. Dice el apóstol Pablo: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que sigamos, porque es en consonancia con lo que hemos dicho antes, para el bien de nosotros como creyentes. Ya hemos citado el capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y agrega, para edificación. Es decir, todo aquello que sea para bien de tu prójimo, que le ayude a crecer a tu prójimo como hijo de Dios. Todo aquello que contribuya a la madurez de tu prójimo, eso haz. Y la preocupación entonces de unos hacia los otros. El mismo apóstol nos da también ejemplos de esto que menciona aquí en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué leemos de ahí, de ese pasaje? Nos habla de aquellas cosas que al realizarlas deben tener por objeto la edificación de los demás. Por ejemplo, el versículo 3, 1 de Corintios 14:3. La profecía. En las comunidades cristianas había, por supuesto, profetas. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito como lo conocemos ahora. Paulatinamente se van a ir escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Había profecía. Entonces, ¿pero qué propósito tiene la profecía? Dice Pablo, el que profetiza es para aumentar la fama del profeta, es para beneficio del profeta mismo. Dice Pablo, el que profetiza, que es a lo que Calvino dice, la predicación es el medio por excelencia de edificación, habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Qué propósito sigue la predicación? La exhibición del predicador para ver cuánto ha conocido, cuánto ha leído, cuánto domina el púlpito, cuánto domina la presentación en público. Cualquiera que busque eso, busca algo que no tiene sentido. El propósito de la predicación y de toda enseñanza es la edificación, la exhortación y la consolación. Es decir, el forjar el carácter de tu hermano. Por eso es que la predicación, hermanos, sí les trae o nos trae descanso. Nos da ánimo, nos dice, gracias a Dios he aprendido algo hoy. Pero también la misma predicación nos molesta, porque descubre nuestro corazón. Nos molesta porque nos dice la verdad. Pero ese es el propósito. ¿Para qué es el don de lenguas? Versículo 5. En las primeras comunidades había el don de lenguas. Dice el texto, quien quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero otra vez, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas? Así que, ¿qué de aquellos que el día de hoy dice, bueno, ya nosotros pasamos a tal nivel que ya no hablamos solo lenguas humanas, sino ya hablamos lenguas angélicas? ¿Cuál es el propósito? Pablo mismo escribe en 1 Corintios
que preferiría hablar 10 palabras, pero que fueran entendidas por los oyentes, a hablar un montón de palabras que nadie entiende para nada. Porque el propósito es la edificación. Que quien escuche entienda, que comprenda, para que entonces pueda hacer, porque solo entonces será provechoso. El versículo 12. Los dones espirituales, ¿qué propósito siguen? Dice el apóstol, así también vosotros. ¿Anhelan dones espirituales? Perfecto, hermanos, anhelan dones espirituales, quieren tener dones espirituales, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres dones espirituales? ¿Para alardear? ¿Para decirle a tu prójimo, yo tengo un don mejor que el tuyo? ¿Mi don es más excelente que el tuyo? No, dice el apóstol, procurad abundar en ellos, pero ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿A nosotros nos beneficiará que alguien sepa alemán, inglés? Por supuesto que sí. Porque ¿cuándo leerías un texto en alemán? Pero solo lo puedes leer y beneficiarte del conocimiento que tiene porque alguien lo traduce al idioma que tú puedes entender. ¿No? Ese es el propósito. Entonces, todo lo que el Señor nos da es para servicio de nuestro prójimo. Las reuniones, versículo 26, cuando nos reunimos, ¿qué propósito tienen nuestras reuniones? Pablo pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o alguien tiene doctrina, o alguien tiene lengua, alguien tiene revelación, alguien tiene interpretación, perfecto. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Para edificación. Es decir, bendita la iglesia que tiene todo esto. Qué rica es una iglesia que tiene todos estos dones, pero solo cuando todos estos dones están enfocados a hacer de provecho a los demás. La satisfacción más grande que podemos tener, hermanos, es saber que aquello que sabemos hacer es de gran servicio a mi prójimo. Aquel que sabe hacer pasteles, por supuesto, cobre lo que es justo. Pero ¿qué edificación no hace cuando sus hermanos que degustan de aquel pastel se alegran celebrando un cumpleaños, por ejemplo, como hoy? Eso es edificante. Por eso Pablo dice, está bien. El ejercicio de la autoridad, 2 Corintios 13:10. Dice, por esto os escribo estando ausentes para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, porque la autoridad también es para edificación. Y dice, y no para destrucción. Los hombres sin Cristo son los que se pelean por el poder y la autoridad, pero no para beneficio de los demás, sino solo, como lo vemos muy comúnmente, para servirse a sí mismos. La conversación, Efesios 4:29. La conversación parece algo tan sencillo, no algo tan simple, platicamos, conversamos. Pero dice el apóstol, ninguna palabra corrompida, entiéndase una palabra inútil, literalmente una palabra de mala calidad. Como todo el mundo está hablando de eso hoy, ¿no? ¿Cómo habla la gente hoy? ¿Qué palabras usa la gente? Parece que nuestro lenguaje está, en lugar de desarrollándose positivamente, el lenguaje está
teniendo su peor manifestación. Parece que tenemos un retroceso. Alguien hablaba de la glorificación de la estupidez ahora. ¿Qué es lo que se premia? ¿A quién les dan premios? Música de poca calidad, de baja calidad, todo esto. Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de ustedes, salga de su boca, sino ¿cuál? Miren, hermanos, hasta en el hablar, salga de nuestra boca palabras que contribuyan a la necesaria edificación para dar gracia a los oyentes. Para que, bueno, todos sabemos, hermanos, a lo mejor tenemos personas con las cuales nos agrada conversar. O sea, qué deliciosa es la conversación con mi hermano, con mi hermana. Siempre aprendo algo. A pensar, a ver, ¿a qué hora se acaba esta conversación? ¿No? A ver, ¿a qué horas deja de hablar? Dice Pablo, hermanos, cuando hablemos con palabras que edifiquen. La iglesia cristiana en Corinto, de donde hemos tenido estos ejemplos y otros, la iglesia de Corinto tenía problemas en cuanto al compañerismo cristiano. ¿A causa de qué? A causa de un espíritu individualista que se manifestaba ya desde el mismo principio. Hemos citado en el capítulo 1 divisiones entre los hermanos. Pero también había conflictos legales que llegaban hasta las autoridades civiles. También se daba el uso de los dones, no para beneficio, como dice el apóstol Pablo, de los demás, sino personal, para exposición personal. En sus ágapes había inequidad. Mientras unos comían hasta decir ya, otros poquito. Así que esta es la razón de por qué el apóstol exhorta a que realicemos todas las cosas de manera que haya provecho para todos, que todos crecieran y se fortalecieran en sabiduría, en piedad, en santidad, en felicidad cristiana. A esto es a lo que estamos contribuyendo. Por eso, hermanos, si revisamos la historia, a donde quiera que la iglesia ha sido consecuente con estos principios, la iglesia no solamente se transforma a sí misma en una comunidad floreciente, sino la iglesia deja huella alrededor suyo, impactando en la cultura adyacente. Los cristianos podemos impactar, por ejemplo, en el hablar, en el hacer, en el pensar. Ahora, en tercer lugar, el propósito de la edificación, y en la edificación es la expresión del reino de Dios. En el caso particular abordado por el apóstol, la problemática entre hermanos versaba sobre el consumo o no de ciertos alimentos, ya el principio del capítulo 14, o también sobre la observancia o no de ciertos días. Estos eran los dos problemas particulares. En el caso del pasaje de la carta a los Corintios podemos ver que se suman otros temas, en los cuales también la diversidad de opinión afectaba la comunión de los santos. Si nuestro enfoque se centra en la discusión de si el uso o no, la observancia o no, etc., entonces no estamos enfocando correctamente cuál es el fundamento y la meta de la vida cristiana. Y podemos caer, como lo hicieron los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, en un tipo de legalismo o formalismo. Es decir, el formalismo o el legalismo solamente hace observancia a la letra de la ley.
No debemos perder de vista que la vida cristiana debe ser entendida desde el contexto del reino de Dios. Pablo dice claramente que no se trata de hacer esto o aquello en sí mismo, ni de comer esto o aquello en sí mismo, sino de hacer esto o aquello como expresión y avance del reino de nuestro Señor. Por eso dice en el versículo 21 del capítulo 17, versículo 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, el cristianismo no consiste en aprender ciertas tareas que se deben hacer y otras ciertas tareas que no se deben hacer. Ahí caemos en el formalismo, en el legalismo. Sino que consiste, dice el apóstol Pablo, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios entonces no debemos cifrarlo en qué comes o qué bebes, o en qué día guardas y qué día no guardas, sino en este principio de que el reino de Dios es espiritual. Y ya hemos escuchado qué es lo que dice el apóstol Pablo en el inicio mismo del capítulo 8 de Romanos. Ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, y añadiendo a eso lo que dice Gálatas capítulo 5, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Diríamos que son espirituales, porque están en el corazón y de ahí van a aflorar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando ves amor, la persona que ama lo expresa. La persona que está gozosa lo expresa, lo puedes ver. Y lo demás, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el reino de Dios. Por eso, también cuando leemos a Calvino, él lo resume en estas palabras: que poseyendo el buen testimonio en nuestros corazones, seamos pacíficos delante del Señor, gozando de una verdadera alegría interior por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque quien de hecho es participante de la verdadera justicia, goza también de un bien soberano e inestimable, es decir, de un gozo tranquilo de su conciencia, y quien esté en paz con Dios, ¿qué más puede desear? Concluye pues el apóstol Pablo diciendo en esta parte que ahí donde están la justicia, la paz y el gozo espirituales, ahí se encuentra el reino de Dios. Por lo tanto, somos instados a seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. De otra manera, si se contraviene este principio, el resultado será que se destruya la obra de Dios a causa de la comida o de la bebida o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la vida cristiana en este contexto del reino de Dios no es otra cosa sino la expresión del señorío de Cristo. Si nosotros invocamos a Cristo como nuestro Rey y Señor, entonces se espera que nuestra vida exprese ese señorío, esa autoridad del Señor en nuestra vida. Recordemos un poco lo que el apóstol ha expuesto en los varios capítulos precedentes, particularmente desde la exposición de nuestra salvación en Cristo Jesús. Debido a que esta salvación ahora le pertenece, o le diríamos así, debido a que somos salvos en Cristo Jesús, ahora le pertenecemos a Él, y por lo tanto esa pertenencia de nosotros a Cristo, ¿dónde se va a expresar? ¿Por qué a la iglesia cristiana, o por qué a los cristianos se les comenzó a llamar cristianos precisamente? Porque no fueron los cristianos los que le dijeron a todo el mundo: hey,
Queremos que a partir de ahora nos digan cristianos. Esa es una nominación no del cristiano para sí mismo, sino quienes dijeron, esos son cristianos. Comenzó en Antioquía, pero comenzó por los que no eran cristianos. Porque los no cristianos, al ver a los cristianos en su conducta, en su estilo de vida, dijeron, estos son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo enseñaba, estos lo enseñan y estos lo hacen. Así que nosotros podemos decir en muchas ocasiones, soy cristiano, pero lo que la gente ve de ti puede ser que no sea cristiano. Y cuando el mundo se queja de los cristianos y dicen, los cristianos son esto y los cristianos son otro, no es problema de la Escritura, es problema de ¿quién? De nosotros. Porque los incrédulos no leen aquí. ¿Ellos dónde leen? Aquí. En nosotros. Por eso, el que la comunidad cristiana sea edificada de la manera que Dios dice, en estas dos cuestiones importantes, la enseñanza, la escritura, la predicación, el medio por excelencia, y aunado a eso el compañerismo cristiano, que contribuye a la edificación mutua. Concluimos entonces, hermanos, de todo esto, que una vez que hemos sido traídos por nuestro Señor, como dice el apóstol Pedro, y hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, una vez que nosotros hemos sido traídos de la ignorancia al conocimiento del Señor Jesucristo, una vez que hemos sido unidos a su cuerpo, una vez que hemos sido traídos a formar parte de la familia de Dios, una vez que somos la iglesia, entonces también recibimos la instrucción en la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que aprendamos todo lo que tiene que ver con la verdad, porque eso es la verdad. Hermano, ¿nos permite? Por favor, hermano. Una vez que somos instruidos en la verdad, sabemos lo que debemos hacer. Cuando recibimos la instrucción de la palabra del Señor, lo es para que aprendamos todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y enseguida entonces encauzar nuestra vida en esta comunidad para vivir entre nosotros como hermanos en Cristo, en un compañerismo que no sea de edificación unos a otros. Por eso, hermanos, nosotros seguramente que extrañamos y anhelamos las reuniones familiares. ¿Por qué? ¿Por qué les gustan las reuniones familiares? Cuando se va a reunir la familia. Porque es un núcleo muy importante. En ese sentido también, así como anhelamos las reuniones familiares de las cuales somos parte, y que lo hacemos en un cumpleaños, en una fecha importante, así también, qué hermoso delante de Dios cuando expresamos en ese espíritu las palabras del rey David. Cuando llega el día y dice, este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y yo me alegro con los que dicen. ¿Por qué? Obviamente vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a cantar cánticos al Señor. Pero, ¿qué más?
anhelo ver a mis hermanos, a los que no he visto en varios días. Qué triste cuando se dice, ¿y otra vez lo tenemos que ver? Por eso Pablo dice también, tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Por eso decía, si esto fuera fácil, o como suelen decir, si esto fuera fácil cualquiera lo haría. Pero esto viene de la obra de Dios en nosotros, para dar expresión a la salvación que hemos recibido. Y para que eso transforme nuestro entorno también. Nuestro deber apenas comienza como cristianos, que cuando salgas de aquí, también edifiques a los que están en derredor de ti. Porque esa es la mejor carta de presentación del Evangelio. Y Dios dará sus frutos también. Que el Señor siga edificando a su iglesia, hermanos, y en nosotros madure el compañerismo cristiano. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, porque nos has tenido tanta paciencia, Señor, que nos sigues hablando día con día. Y nos sigues instruyendo día con día, Señor, para ser el pueblo que se conforme a tu palabra día con día, en la expresión de cada uno de los eventos de su vida. Y algo tan importante, Señor, como el compañerismo, cuyo propósito es la edificación, el contribuir a la madurez espiritual unos con otros. Señor, hágase tu obra en nosotros y crezcamos en ese edificio que se edifica para ser morada tuya, Señor. Oramos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Les pido que se pongan de pie en respuesta a la palabra republicada. Vamos a cantar el himno número 235, muchos que viven en derredor. De la parte de la iglesia, su misión y servicio, himno 235, muchos que viven en tu derredor.